Bienvenidos a Curioso Mundo. Relatos de seres sin cabeza. Parte 1. El título lo dice todo, y puede que hasta parezca un tema carente de interés y de sentido. Pero esperen, hay una razón, o bueno, unas cuantas razones, por las que quise abordar este tópico. Durante el transcurso de la historia ha habido desde siempre una serie de situaciones relacionadas con estos temas. Son historias que superan la ficción y que incluso han marcado época. A continuación les mostraré unas cuantas de ellas. La primera que quiero abordar sucedió el 10 de septiembre del año de 1945, en la ciudad de Fruita, Colorado, al oeste de los Estados Unidos. Esta historia es totalmente cierta y le sucedió a nada más y nada menos que a un pollo. Mike el pollo. Ese día el granjero Lloyd Olson se dispuso a sacrificar una de sus aves de corral. El ave en cuestión era un joven gallo de 5 meses y medio, al cual el granjero le voló la cabeza por medio de un hachazo, tratando de dejar la mayor parte del cuello posible, pues a su suegra, que estaba de visita, le encantaba esa parte. El ave, una vez decapitada y tras el asombro de su dueño, aleteó 2 veces y se levantó tranquila de vuelta a su corral. Al parecer, el hachazo que le propinaron no cercenó por entero la vena yugular, y un coágulo impidió que el ave se desangrara. Además de eso, el corte lo dejó con un oído y con la mayor parte del tronco encefálico intacto. El ave continuó con vida por 18 meses más, comportándose como si nada hubiese pasado. Bueno, era alimentado por medio de un gotero. Agitaba sus plumas. Trataba de picotear a pesar de no tener pico, e incluso intentaba esconder lo poco que quedaba de su cabeza bajo sus alas. También quiso cacarear, pero el único sonido que podía emitir era un leve gorjeo procedente de su esófago abierto. Su dueño, al ver lo especial que era, lo llevó para que lo investigaran, y posteriormente lo hizo famoso y se lucró de él, cobrando 25 centavos por persona para mostrarlo públicamente. Además de las cientos de fotografías que le tomaron, lo aseguró por $10,000. Fue objeto de artículos en prestigiosas revistas y expuesto en innumerables presentaciones como atracción de feria. También le inventaron un baile, obtuvo un récord Guinness y una feria que se celebra anualmente. Su cabeza permanecía flotando en un frasco de formol, y su fin llegó después de atragantarse con, aparentemente, la propia baba que estaba en su esófago. Otros dicen que se asfixió al atragantarse con unos granos de maíz. En fin, su muerte llegó un día de marzo del año de 1947, 18 meses después de haber sido decapitado. Pues bien, si esta historia les pareció irreal, les mostraré ahora una que también fue cierta, y que, aunque no lo crean, trajo sus avances en el área de la medicina. Los experimentos de Sergei S. Bryukhanenko y Vladimir Demikov, los doctores del horror. A pesar de las protestas de los activistas por los derechos de los animales, lo que es la cirugía a corazón abierto, los trasplantes o la neurocirugía, no estarían en nuestro presente si no se hubiesen llevado primero a cabo con animales. Por los años 40 se hicieron investigaciones científicas por parte de la Unión Soviética, en las que se pretendía hacer reanimación de organismos clínicamente muertos. En los archivos Prelinger está documentado todo esto. Les mostraré ahora una pequeña parte del video original soviético, el cual dura aproximadamente 20 minutos. Por otra parte, Vladimir Demikov experimentó también con perros e hizo los primeros trasplantes de corazón y de tórax en personas. Además, en febrero del año de 1954, realizó un experimento que dejó helado al mundo. Unió con suturas la cabeza y el torso de un cachorro
al cuello de un perro más grande, conectando sus vasos sanguíneos y sus tráqueas. La exhibición de este perro inspiró a otros científicos, como por ejemplo a Robert White, el cual experimentó también con monos para estudiar el funcionamiento del cerebro, algo bastante macabro. Pero bueno, de sus estudios se obtuvo que al parecer, cuando una cabeza es separada de su cuerpo, ésta sigue viva mientras el cerebro siga recibiendo oxígeno, y también hasta que el flujo de sangre se detenga. Ese fenómeno se ha visto en cabezas de varios animales. Y por supuesto, el fenómeno también se ha visto en cabezas humanas. Existen registros de la época de la Francia del siglo XIX en los que afirman que en las personas que eran guillotinadas, sus cabezas continuaban vivas y conscientes por unos 5 a 15 segundos, que éstas no sentían dolor y que en ellas se podía seguir parpadeando, hacer gestos e incluso intentar hablar. Es por eso que cuentan que justo después de que una persona era decapitada, su cabeza se sostenía frente al público, para que ellos la vieran y para que la víctima pudiera observar por última vez el mundo del que se estaba despidiendo. ¡Que le corten la cabeza! En épocas pasadas también encontramos relatos como el de Judith y Holofernes, el cual se sitúa en el Antiguo Testamento de la Biblia, y cuenta sobre las peripecias que vivió una viuda llamada Judith al infiltrarse junto con su criada en el campamento de un general asirio. Su objetivo era el de degollar al soldado, para evitar así que éste arrasara con la ciudad en la que ellas vivían. En la mitología griega también encontramos el relato de la Hidra de Lerna, la cual era una bestia acuática que poseía numerosas cabezas y una respiración venenosa. Era hermana de la quimera y del cancerbero, guardián del inframundo. Cuentan que cada vez que se le cortaba una cabeza, nacían otras dos en su lugar, lo que la convertía en un monstruo casi imposible de derrotar. Sin embargo, fue aniquilada por el semidios Hércules durante uno de sus 12 trabajos, valiéndose de diferentes estrategias para lograrlo. Medusa. Si las miradas mataran, usted ya estaría muerto. Lo hubieran petrificado con solo mirarlo. Este es el mito de Medusa, una mujer monstruo, temida por todos los hombres. Su aspecto es conocido por todos. Una mujer con colmillos, lengua afuera, con cabellos en forma de serpiente y con una mirada que penetra tu ser y te petrifica desde tu interior. Su historia me ha parecido una de las más injustas. Medusa, antes de ser convertida en un monstruo, era una mujer extremadamente hermosa, virgen y sacerdotisa de la diosa Atenea. Era envidiada y deseada por todos, incluso por los dioses. Cierto día, y en un arranque de lujuria, el dios Poseidón invadió el templo de Atenea y violó a la sacerdotisa. Al ver esto y al no considerarla digna, la diosa Atenea la castigó convirtiéndola en un monstruo. La maldijo y la obligó al destierro. Y estuvo allí, sola en una isla, por muchos años, convirtiendo en piedra a cualquiera que se le acercara, para reclamar su poder, la habilidad de petrificar. Su muerte llegó a manos de Perseo, un semidios, el cual la decapitó para poder rescatar a la princesa Andrómeda. Luego de esto, su cabeza continuó siendo usada como un arma, y finalmente fue entregada de regreso a la diosa que le produjo esta maldición, Atenea. Desde aquel entonces, la cabeza ha formado parte de la égida, el escudo de aquella diosa. El jinete sin cabeza. En 1820, Washington Irving escribió su famoso relato de terror, en donde un descabezado personaje cortaba con su espada la cabeza de los vivos. Según él, su relato se basa en hechos reales, provenientes de una antigua leyenda norteamericana,
que data de la época de la Guerra de Independencia entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Por aquel entonces, un mercenario alemán, célebre por su ferocidad en el campo de batalla, fue contratado por la Armada Británica para luchar del lado de los ingleses. En esta batalla, los ingleses fueron vencidos y ejecutados, cayendo allí aquel mercenario. Este mercenario fue decapitado con su propia espada, en las cercanías de Sleepy Hollow, una villa del pueblo de Mount Pleasant, condado de Westchester, Nueva York. Y su leyenda dio inicio cuando empezaron a aparecer, según las crónicas de la época, casos de personas muertas y viajeros que fueron encontrados decapitados en los caminos solitarios y andurriales de aquel condado. Las muertes de estas personas nunca se aclararon y las cabezas de los cuerpos nunca fueron encontradas, por lo que esto dio pie para que la gente afirmara que se trataba del espectro de aquel mercenario, que había regresado en su caballo para cobrar eterna venganza contra los vivos. The Headless Girl. A principios del siglo XX, en el año de 1937, fue traído a Estados Unidos un espectáculo que dio mucho de qué hablar. The Headless Girl, o por su traducción, La chica sin cabeza, se trató de un acto ilusorio, que fue traído desde Hamburgo, Alemania. En este acto se presentaba a una mujer sentada, y que en vez de cabeza tenía una serie de conectores y mangueras, las cuales según el ilusionista la mantenían con vida. El espectáculo aún es presentado hasta el día de hoy, claro, con algunas modificaciones, y este mantiene sorprendidas a millones de personas alrededor del mundo. Son muchos los casos relacionados con este tema, el de las cabezas. Pronto vendrá una segunda parte. De momento, si les gustó este video, por favor denle pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal, Curioso Mundo. Síguenos en Twitter. Y en nuestro fanpage, Curioso Mundo Oficial. También instala nuestra aplicación para Chrome o Firefox. Muchas gracias.